Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a resolver un problema de optimización de funciones definidas a trozos que también están definidas en un intervalo. El problema dice lo siguiente: los gastos en publicidad de una empresa en decenas de miles de euros en función del tiempo transcurrido. Ya sabemos que la variable independiente t que está aquí es el tiempo transcurrido y está expresado en años transcurridos desde el cambio de dirección de la empresa. Esta es la función y se pide en qué momento se alcanzan los mayores gastos en publicidad, es decir, el máximo de gasto en publicidad. En qué momento se alcanzan los menores y a cuánto han ascendido estos gastos en cada caso. Bueno, lo primero que deberíamos de hacer, aunque no hace falta que lo escribamos, pero sí es importante hacerlo, es ver la continuidad. Obviamente la continuidad del punto problemático es 2, porque en esta función obviamente el dominio es todo R menos los que hacen 0 al denominador. Es decir, todo R menos 3 medios. 3 medios es 1,5 y no está incluido en el intervalo donde está definido, es decir, de 2 a 3. 1,5 es más pequeño que 2. Por lo tanto, el dominio es de 0 a 3. Y el único punto conflictivo sería el 2. Si ustedes hallan los límites laterales, pues veríamos que existe el límite, puesto que el límite lateral por la izquierda y por la derecha de 2 vale 5. Además, f de 2, que está definido aquí, perdón, p de 2, que está definido ahí, es igual a 5. Y por último, pues también se cumple que el límite, cuando t tiende a 2, de p de t es igual a p de 2. Luego la función es continua en t igual a 2. Bien, pues ahora, como es continua, vamos a ver, a hacer la derivada. La derivada tenemos que aquí tenemos un polinomio, la derivada es 3t cuadrado menos 2t, dominio todo R, y esto es la derivada de un cociente, sería la derivada del numerador, 2t, porque la derivada de 1 es 0, por el denominador sin derivar, ojo, entre paréntesis, porque es una resta, menos el numerador sin derivar, entre paréntesis, porque aquí hay una suma, por la derivada del denominador, que es 2, partido el denominador al cuadrado. Efectuamos el numerador. Recuerden que el cuadrado del denominador nunca lo hacemos. Me daría eso, y 4t cuadrado menos 2t cuadrado es 2t cuadrado. Bien, pues ahora hay que igualar a 0 la derivada para estudiar los posibles máximos o mínimos. Recordemos que es una función definida en un intervalo. 0, 3 es el intervalo. Luego los máximos y mínimos van a poder estar en los extremos, en los puntos donde la derivada vale 0 y también en los puntos donde no es derivable. En el 2, la función puede no ser derivable, no hace falta que lo estudiemos, después si queremos lo hacemos, hallando las derivadas laterales y viendo si son iguales o no. Y lo que voy a hacer es igualar entonces la derivada de la función a 0. Como hay dos funciones en la derivada, pues voy a igualar esto a 0 y esto a 0 independientemente. Igualo la primera a 0. Saco una ecuación incompleta, saco factor común t, me quedaría 3t menos 2, y esto tiene dos opciones posibles, o t igual a 0 o t igual a 2 tercios. Bien, si igualamos ahora esta otra función a 0, pues esto por 0 es 0, luego me queda 2t cuadrado menos 6t menos 2 igual a 0. Resuelvo la ecuación de segundo grado y me da dos valores, que aproximadamente son menos 0,303 y 3,303. Vamos ahora a ver si este valor está dentro del intervalo de definición, es decir, dentro de 0, 2. 2 tercios es menos de 1, pero más que 0, ¿vale? Porque 3 tercios es 1. Luego 2 tercios está dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? 2 tercios está en el interior de ese intervalo. Luego ahí lo tendré que considerar. Sin embargo, ninguno de estos dos valores, 3,303, no es mayor que 3, luego no está dentro del intervalo 2, 3, por eso lo he tachado, y tampoco este valor menos 0,303, que es negativo, está entre 2 y 3. Luego el único valor donde yo voy a tener que considerar es el 2 tercios, que está en el intervalo 0 menor o igual a t menor o igual a 2. Bien, pues ahora lo que hacemos nosotros es poner la derivada y escribo las expresiones de la derivada, que las tengo aquí. Esta de 0 a 2,
pero tengo que considerar el 2/3 y ponerlo en medio, ¿no? Porque es un valor que hace 0 la derivada. Entonces el intervalo 0,2 lo tengo que subdividir en 0, 2/3 y 2/3, 2. Y este, como ninguno de los valores valía, hacía 0 la derivada en el intervalo 2,3, pues lo pongo completo. Ahora tengo que eliminar las partes, por ejemplo, que esta función, esta derivada, solo vale de 0 a 2. O sea, aquí no. Pues eso tengo que tachar. Y esta solo vale del 2 a 3. Luego de 0 a 2, pues no hay función, no es esa la derivada. Y ahora estudio el signo. Aquí, de 0 a 2/3, un valor entre 0 y 2/3, que podría ser 1/3, y un valor mayor de 2/3 a 2, que podría ser el 1. Y, por ejemplo, aquí 3 menos 2 es 1, es positivo, y aquí es negativo. De 2 a 3 sustituyo aquí un valor que podría ser pues, el 2,5 y me da también negativo. Traslado los signos aquí y me daría negativo, positivo y negativo. Y este signo de la derivada se traduce en la monotonía de la función original. Si la derivada es negativa, la función decrece. Si la derivada es positiva, crece. Y si la derivada es negativa, vuelve a decrecer. Aquí hay un posible mínimo en t igual a 2/3 de año y aquí un posible máximo. Pero recordemos que los máximos y los mínimos pueden estar también en los extremos, es decir, en 0 y en 3. En el 2, este máximo puede estar en un punto que no sea derivable. Habría que ver en 2, esto daría 3 por 2 al cuadrado, que es 4, 3 por 4, 12, menos 2 por 2, 4. 12 menos 4 me daría 8. Y ahora tendría que sustituir el 2 en esta segunda derivada, sería 4 por 2, 8, menos 6 por 2, 12. Esto me va a dar negativo, luego no me va a dar lo mismo que antes, luego no va a ser derivable en 2. Pero no importa, puede haber un máximo. Ahora, yo tengo que coger los mayores gastos en este intervalo, es el máximo absoluto. Entonces tengo que sustituir en 0, que me da 1. Recuerden que el número este no es euros, sino decenas de miles de euros. Luego sería 10.000 euros. Aquí sería, pues, también multiplicando por 10.000, 8.518,5 euros, que es menor. Luego ya este no puede ser un mínimo. Sustituyo el 2, siempre sustituyo en la función original, pues 2 al cubo, porque aquí es donde está el igual a 2, menos 2 al cuadrado más 1, que me da 5, y el 3. El 3 hay que sustituirlo aquí, que es donde está el igual a 3. 3 al cuadrado más 1, menos 2 por 3, menos 3. 10/3, 3,33. Y ahora, de estos valores, ¿cuál es el más pequeño? Pues el más pequeño es este. Y el mayor es 5. Si me pide dónde están los mayores gastos, va a ser en 5. Y los menores, pues en 2/3. Es decir, que ya tengo que en t igual a 2 voy a tener los mayores gastos en publicidad. Y los menores, que también me los piden, pues en t igual a 2/3 de año. Bien, y ahora me dice que a cuántos han ascendido, o sea, este sería el mínimo. El mínimo absoluto dentro del intervalo y el máximo absoluto dentro del intervalo. Bien, en el último apartado me piden a cuánto han ascendido estos gastos en cada caso. Es la imagen de cada valor, tanto del máximo como del mínimo. Este era el mínimo, pero como viene la función en decenas de miles de euros, tengo que multiplicar este valor por 10.000, que me daría 8.518,5 euros. Y este 5 también lo tengo que multiplicar por 10.000, que me daría el máximo, que es 50.000 euros. Es decir, los gastos en publicidad en 2/3 de año fue el mínimo, que fue 8.518,5 euros, y en el segundo año 50.000 euros, que fue el máximo. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un futuro vídeo.